para recibir la declaración camaral. Es un gusto, un placer especial tener presente al padre Sergio Montes, director, a la directora de información, la periodista Nancy Bacaflor, también a los periodistas Fernando Cantoral, Mariela Laura, Arno Guachaya, Eliana Ochani, Karen Mendoza, David Pizarro, Edwin Aliaga, Micaela Villa. Agradecer también que nos acompañen aquí la diputada que está presente, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, todos los que están presentes, se han hecho presentes para que podamos tener este pequeño acto. En la ocasión, ya vuelvo a reiterar que realmente es un honor entregar esta declaración de la Cámara de Senadores, que tengo que decirles que fue aprobada por unanimidad. Esto es valioso también, y por unanimidad quiere decir que no hubo ningún voto de rechazo, lo cual confiere un valor muy grande también al trabajo que se le reconoce a la Agencia de Noticias Fides. La Agencia de Noticias Fides es la primera agencia de noticias de Bolivia, que fue fundada el 5 de agosto de 1963 por el reverendo padre José Ramón de Moragas. Es por ello también que sería importante en este momento hacer una pequeña reseña de la historia de la agencia. Es de destacar que la agencia es un medio de comunicación sin fines de lucro, dependiente de la Compañía de Jesús, la misma que se sostiene exclusivamente con la venta de sus servicios y opera sin apoyo del gobierno, ni de grupos económicos o políticos o de poder. Por lo tanto, es lo que le da independencia en la posibilidad de comunicar, de hacer su labor de comunicación. En este sentido, lógicamente, garantiza a través de esta independencia los principios éticos informativos de rigor y que son reconocidos por todos en Bolivia y que los han sostenido a través de la larga historia y las vicisitudes que hemos pasado los bolivianos, porque desde 1963 han habido muchísimos acontecimientos históricos, algunos muy graves, algunos con crisis muy profundas en la democracia boliviana. En sus 60 años de existencia, la ANF nació en una época azarosa de la política boliviana, una etapa donde eran frecuentes los golpes de Estado y que se dieron profundos cambios democráticos y autocráticos, sufriendo los rigores de estos vaivenes, pero pudiendo capearlo en la medida de poder sostener una información al país basada en una trilogía de valores que fue resaltada por él y justamente sostenida por el padre Ramón de Moragas, como son la verdad, la defensa de la institucionalidad democrática y la responsabilidad cívica e informativa. La ANF no solo es parte fundamental de la historia de Bolivia, ha sido y sigue siendo una escuela de periodismo boliviano, eso también es importante. Podemos destacar que entre los periodistas que trabajaron en la agencia estuvieron Ana María Romero de Campero, José Luis Alcázar, Juan Carlos Salazar, Óscar Rivera Rodas, Enrique Eduardo, Carlos Ocio y Gilberto Villarroel. Uno de los hitos que marcó a la Agencia de Noticias Fides es que fue la primera que incursionó en la distribución de noticias nacionales a los medios de comunicación del país. Los informativos de las principales radios, periódicos, canales de televisión estuvieron y desde entonces alimentados diariamente por la Agencia de Noticias Fides como una referencia que fue fortaleciendo así la democratización de la información. La ANF nació el día en el que el mundo celebraba la firma del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares Atmosféricos, Espaciales y Submarinos entre los Estados Unidos,
la desaparecida Unión Soviética y el Reino Unido. O sea, una época también de crisis, no solo en Bolivia, sino crisis mundial, y comenzó a crecer en los años de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, entre guerrillas y dictadura. En el primer periodo de la agencia, el país vivió las guerrillas de Ñancahuazú en 1967 y Teoponte en 1970. Y fueron la ANF y el periódico Presencia los primeros medios nacionales en comunicar al mundo la muerte de Ernesto Che Guevara. Ya en la década de los 70 fueron muchas las oportunidades que intentaron acallar la labor periodística de esta agencia de noticias, y en repetidas oportunidades el director de la ANF, el padre Ramón de Moraga, fue convocado por los sucesivos ministros del Interior con el propósito de pedirle explicaciones por algunas informaciones o comentarios que disgustaban al gobierno de turno. O sea, Bolivia, vemos que seguimos en los mismos problemas, no podemos superarlos. En los violentos golpes de Estado de noviembre de 1979 y julio de 1980, la inseguridad y la falta de garantías para la vida y trabajo de los periodistas hicieron que tengan que trasladar sus instalaciones al Colegio San Calixto, con el objetivo de informar a la población boliviana con información veraz y responsable sobre lo que ocurría en el país. Pero aquí ya se puede ver que realmente era una época muy difícil, que había que hacer la labor periodística prácticamente a escondidas, ¿no? Y temiendo no ser intervenido, cuidándose de no ser intervenido o tomados presos. Y con el retorno de la democracia el 10 de octubre de 1982, el medio reafirmó su rol de promotor de la institucionalidad democrática, la verdad y fundamentalmente su independencia. Este es el secreto de nuestra independencia, señaló su director en aquella oportunidad. En las páginas de la historia de la agencia se puede leer que sus primeros años cada redactor escribía sus notas con varias copias de papel sábana y carbónico y personalmente debía distribuir su material a sus abonados. Los clientes del interior recibían las noticias por encomienda, vía transporte aéreo. Esto todo se ha facilitado ahora con la tecnología, pero vemos que cuando hay deseos de generar información, bueno, todos los percances y los inconvenientes entonces subsanan. Y en la década de los 80, la agencia ingresó a la era del teletipo y 6 años más tarde a la época de la computadora, para luego realizar un salto gigantesco al mundo del Internet. En 1994 la agencia comenzó a hacer cambios tecnológicos, como implementar una página web y recursos para consultas digitales. Desde entonces el archivo histórico de la ANF está digitalizado. En estos últimos años se puede observar que las páginas de la ANF han dado un salto cualitativo y de imagen, que es muy importante, lógicamente esto sostenido por la tecnología. Sus redes sociales siempre están activas y permanentemente actualizadas, cumpliendo con todas las características de modernidad, un diseño atractivo, contenido de valor periodístico, adaptada para dispositivos móviles y computadoras. Este es un gran esfuerzo y muy importante, con lenguaje claro y conciso, y en síntesis podemos observar la calidad de la información, la responsabilidad de la información y sobre todo el hecho de buscar estar siempre basado en principios éticos de independencia con respecto a la información y la labor periodística. Por todo ello creo que este es un homenaje muy justo y un reconocimiento muy justo, y que tengo el honor de entregar esta distinción hoy día a la Agencia de Noticias FIDE, acompañada también por nuestra colega, la senadora Cecilia Requena, que quería, me consta, especialmente estar presente, tiene un profundo cariño, respeto por la labor de la Agencia de Noticias
Noticias Fides, la diputada Salazar, también a quien agradezco encarecidamente su presencia y también haber esperado hasta que pudimos hacer este momento de reconocimiento. Bueno, con todos esos antecedentes, pues es un honor, es un gusto y le damos un gran aplauso. Continuamos con el programa y agradeciendo la presencia de la senadora Requena, que como dijo la senadora Sandra Requena, tiene un término muy especial para la agencia MF. Vamos a dar lugar a la lectura de la declaración camarada, que en un minuto más se entregará a la agencia de noticias Fides. Declaración Camaral número 438/2022-2023. En el Pleno de la Cámara de Senadores, considerando que el parágrafo 2 del artículo 106 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa. Que la agencia de noticias Fides fue fundada el 5 de agosto de 1963 por el padre José Gramont de Morgans, quien dirigió la misma hasta el 2013, basada en la independencia de grupos económicos y políticos, generando credibilidad y confianza a través de los años. Que la agencia de noticias Fides, desde su inicio, la producción estaba marcada por el respeto y la defensa firme a una trilogía de valores, tales como la verdad, la institucionalidad democrática y responsabilidad cívica e informativa. Que con más de medio siglo de vigencia, la agencia de noticias Fides atravesó por diversas etapas de transformación para adaptar sus contenidos al ritmo de la tecnología. Actualmente distribuye su servicio informativo a todos los días del año, por más de 16 horas continuas, a muchos medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y sitios web, así como empresas e instituciones. Está presente en la web y las redes sociales, con la innovadora propuesta del periodismo digital y multimedia, y a la vez manteniendo firmes los valores y principios institucionales basados en el Evangelio. Que la agencia de noticias Fides fue la primera en incursionar en la distribución de noticias nacionales a los medios de comunicación del país. En la actualidad, al cumplir 60 años de vida institucional, brinda un servicio público que llega hasta las regiones más alejadas del país y también del mundo. Por tanto, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación del artículo 164 de su Reglamento General, declara rendir un justo y merecido reconocimiento a la Agencia de Noticias Fides por sus 60 años de vida institucional al servicio de la sociedad. En cambio, en el ámbito de la información imparcial, veraz y responsable, es dada en sala de sesiones de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a los 10 días del mes de agosto del año 2023. Regístrese, comuníquese y archívese. A continuación vamos a proceder a la entrega de la declaración camarada por parte de la senadora Sandra
al director de la Agencia de Noticias Fides, padre Sergio Montes, director de la agencia. Por favor, queremos invitar al padre Sergio Montes para que nos pueda dar unas palabras de agradecimiento el día de hoy en este acto de entrega de declaración camaral a la Agencia de Noticias Fides. Bien, muchísimas gracias, senadora Rec. Estoy enormemente agradecido, no solo de forma personal, ¿no?, al estar a cargo de esta importante obra, sino quiero ser la voz de quienes están aquí presentes, que son los hacedores de lo que es la Agencia de Noticias, ¿no? Toda institución está referida a las personas, principalmente, ¿no? Entonces, aquí hay un grupo de periodistas comprometidos, de calidad humana, sobre todo, y calidad profesional, que a lo largo de estos años pues, han ido acompañando el desempeño del trabajo de la Agencia de Noticias Fides, ¿no? Muchas gracias, senadora Requena, por el cariño, el apoyo y el acompañamiento también a la labor de la ANF. Diputada Salazar, gracias por su presencia, por el interés. Bueno, pues cuando te hacen un reconocimiento, lo que queda es dar gracias y que esa palabra signifique lo que en el corazón llevamos de lo que en 60 años ANF ha vivido, ¿no? En la relación que se ha hecho de la historia de ANF, claro, son elementos, ¿no?, saltos en la historia que muestran lo que ha ido haciendo paso a paso hasta llegar a los 60 años. Pero detrás de eso hay mucho, ¿no? Hay muchas historias, mucha vida, muchas correrías de generaciones de periodistas que se han ido formando y haciendo parte de esta casa periodística, ¿no? Entonces, realmente muy agradecido en nombre de todos, ¿no?, los periodistas, de todo el equipo de ANF, y simplemente renovar delante de ustedes, delante de los presentes, que ANF, como se ha mencionado anteriormente, tiene pilares fundamentales, tiene principios que son los que nos permiten mantenernos vigentes. No somos una veleta que gira al ritmo de los intereses, porque el único interés fundamental es servir al ciudadano, estar para el bien de la sociedad. Y por eso los principios de independencia, de ética, de responsabilidad, son los que guían cada palabra, cada producción, cada reportaje. Entonces, estamos muy agradecidos y renovamos ese nuestro compromiso, ¿no?, de ser servidores
de la sociedad, ser servidores de la ciudadanía bajo estos principios. Agradezco nuevamente por el interés de esta iniciativa y por la consecuencia en que podamos llegar a este momento de recibir este reconocimiento, ¿no? A todos ustedes, pues, que nos siguen día a día también, muchas gracias, ¿no? Y que podamos seguir celebrando más años, también con el compromiso de la sociedad, ¿no? Si bien los medios de comunicación se deben a la sociedad también tiene que poder apoyar los medios para seguir garantizando que accederemos a información imparcial, independiente, para sostener nuestra democracia. Muchísimas gracias y que el Señor, que es bueno con todos, también nos acompañe día a día. Muchas gracias. Antes de concluir con esta entrega de declaración camaral, quiero agradecer la presencia de la senadora Celta Reque, además está con nosotros la senadora Cecilia Requena y nuestra diputada nacional María José Salazar.